Con las presentaciones de la mañana. Yo tengo dos temas a continuación, lo que es síndromes tóxicos o toxidromes y lo que es anafilaxia. Bien, vamos a empezar con lo que son toxidromes. Primeramente la parte de la definición, lo que es un tóxico viene a ser cualquier elemento que una vez ingerido, aplicado o absorbido o inyectado, etcétera, puede causar alguna alteración, ya sea física o química, en el organismo. Esa es la propiedad que tiene un tóxico, ¿no? E intoxicación vienen a ser las manifestaciones clínicas, tanto en signos y síntomas, que produce el tóxico sobre el organismo. Nos absorbemos un tóxico, estamos intoxicados, ¿no es cierto? Y toxicidad viene a ser más bien la capacidad del elemento tóxico de producir estos cambios en el organismo, ¿no? Y hay grados de toxicidad, ¿no? Desde ligeramente tóxico, medianamente tóxico, altamente tóxico y extremadamente tóxico. Y en algunos productos, sobre todo algunos insecticidas, suele estar rotulado, y si usted ve algún rótulo que es de color verde, sabe que es ligeramente tóxico. Si ve que tiene algún rótulo azul o amarillo, medianamente o altamente, y si es rojo, ¿no?, extremadamente tóxico. Y eso nos da a nosotros como una especie de prevención para poder manejar estos elementos, ¿no? Los que son síndromes tóxicos o toxidromes, este término fue acuñado a estos dos investigadores, Howard Moffenson y Joseph Greenhart. En el año 70 hicieron una descripción de algunas patologías, las cuales ellos agruparon en síndromes, ¿no? Y de ahí viene a partir de entonces se maneja este concepto de síndromes tóxicos o toxidromes, ¿no? Hay una infinidad, después de esta clasificación preliminar surgieron una infinidad de posteriores clasificaciones de síndromes tóxicos, ¿no? Pero a la cabeza los más conocidos son el síndrome adrenérgico, síndrome colinérgico, el síndrome anticolinérgico, el síndrome hipnótico sedativo y el síndrome narcótico, ¿no? A la cabeza los pacientes generalmente que se atienden a la emergencia son predominantemente por un síndrome hipnótico y sedativo. A esto también se fueron agregando otros síndromes, como por ejemplo algunos consideran por ejemplo el síndrome alcohólico, que ha sido la presentación que me ha antecedido, etcétera. Bien, primeramente en lo que es el sistema nervioso, tratemos de recordar que el sistema nervioso puede ser sistema nervioso voluntario o involuntario. El que es el involuntario también se le conoce como sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo, el involuntario. Y a su vez este sistema nervioso autónomo puede clasificarse en sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Tengo que mencionarlo porque esto me va a servir para explicar la parte de los síndromes. En el sistema nervioso simpático hay gran descarga adrenérgica, o sea, hay descarga de adrenalina y de noradrenalina, ¿no? Por eso que se conoce como la predominancia de estas, que a veces anteriormente se le decía las hormonas del estrés, ahora se sabe que son neurotransmisores. La adrenalina y la noradrenalina son neurotransmisores y que se liberan ante una situación de un gran estrés, ¿no?, con una gran predominancia del sistema nervioso simpático. El ejemplo clásico que se da a una persona que tiene un gran susto, un asalto, qué sé yo, ahora que está de moda, a cualquiera lo pueden asaltar, entonces se libera gran cantidad de este componente adrenérgico, ¿sí? Se libera gran cantidad de adrenalina con las consiguientes respuestas. Por ejemplo, las pupilas se dilatan, lo que mencionó el doctor hace un momento. O sea, cuando las pupilas se dilatan, ¿qué cosa se llama eso? Midriasis, ¿no? Las pupilas se dilatan. Y no solamente se va a dilatar las pupilas, sino se va a dilatar los bronquios. Hay broncodilatación, ¿no? Porque ante una situación de estrés nosotros podemos respirar mejor y ventilar mejor con esta broncodilatación. ¿Qué cosa también va a haber? Se acelera el ritmo cardíaco, lo que se conoce como taquicardia, ¿no? Tum, 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 tum. Y usted lo puede haber experimentado cuando tiene una gran emoción o ha pasado por una situación muy estresante, ¿no? Hay una gran taquicardia, ¿no? Se acelera una palpitación. ¿Qué otra cosa puede haber? Inclusive hasta puede haber relajación de esfínteres, predominantemente lo que es el esfínter vesical. Entonces la persona inclusive a veces puede miccionar. Y toda una serie de otros cambios más, ¿no? ¿Qué suceden en caso de un estrés importante? Lo mismo que estaba acá, ¿no? Las pupilas se dilatan, el corazón se acelera, los bronquios, hay broncodilatación, ¿no? Acá se inhibe la salivación, se acelera el corazón, la motilidad intestinal se paraliza, ¿no? Paraliza el movimiento intestinal, ¿no? Y acá decía, ¿no? ¿Ve? Hay relajación del esfínter vesical, ¿no?
La contraparte de este sistema nervioso simpático, obviamente, es el parasimpático. Son dos grandes sistemas que están siempre en un perfecto equilibrio, ¿no? En un perfecto equilibrio. Se activa el sistema nervioso simpático durante una situación de estrés importante, el parasimpático también se activa para compensar. Porque justamente la función del parasimpático es completamente lo opuesto. Y vean ustedes, ¿no? El parasimpático, ¿qué hace? Si el simpático te hacía midriasis, dilatación pupilar, el parasimpático hace la constricción, ¿no? O sea, la miosis. Si el simpático te acelera el corazón, el parasimpático te lo disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, tiende a la bradicardia, o sea, comienza a disminuir, o sea, todo lo contrario. Si uno te hacía la broncodilatación, el parasimpático hace la broncoconstricción, ¿no? Si uno hacía relajación de esfínteres, otro te hace la contracción, o sea, todo lo contrario, todo lo opuesto, por eso que tiene que estar en perfecto equilibrio. Ante la activación de uno, el otro entra en compensación. Bien, ahí están los dos, justamente, ¿no? Bien, y para que quede claro, esta lámina de acá nos ilustra, le dije que el sistema nervioso simpático y parasimpático, el simpático hay predominancia ¿de qué? De adrenalina y noradrenalina, ¿sí? La primera neurona siempre va a secretar acetilcolina, en ambos casos, pero la segunda neurona segrega, en este caso, noradrenalina, y en el parasimpático la segunda neurona va a liberar o va a secretar acetilcolina. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre uno y otro. No solamente las manifestaciones clínicas, sino que predominantemente la segunda neurona va a segregar adrenalina o noradrenalina hacia el órgano final, efector, ¿no? Y en el parasimpático hay secreción de acetilcolina. ¿Nos sirve? Sí, ahorita vamos a ver para qué nos sirve lo que le estoy diciendo. Este es lo mismo, ya no voy a hacer incidencia en lo mismo. Entonces, vayamos a los síndromes. Entonces le dije que hay un síndrome simpático, sí, hay un síndrome simpático mimético, en la cual hay predominancia del sistema, hay una gran activación del sistema nervioso simpático, pero ¿por qué? Por ejemplo, por estos tóxicos, la cocaína a la cabeza, ¿no? Consumidor de cocaína, no sea ocasional, ¿no? O consumo antes que estaba de moda las anfetaminas, ¿no? Sobredosis de cafeína. Ustedes saben que esos que venden como energéticos o pseudoenergéticos es falso, ¿no? Tienen gran cantidad de cafeína, porque son estimulantes del sistema nervioso simpático, ¿no? Tipo Red Bull y otros que han salido tipo Bol, tienen gran cantidad de cafeína aparte de otros compuestos, ¿no? Cafeína, ¿no? Teofilina, etcétera, ¿no? Esto es a la cabeza, ¿no? Pseudoefedrina, ¿no? Que algunos a veces han estado usando algunos deportistas, ¿no? Pseudoefedrina, fenilefrina, ¿no? Para mejorar su respuesta física, ¿no? Ante las competencias. Entonces, ¿qué cosa te causa este síndrome simpático mimético por exacerbación del sistema nervioso simpático que les acabo de describir? Obviamente todo lo que es el hecho, ¿no? Entonces, esa persona que nos presente esta identificación, ¿qué va a tener? Pupilas dilatadas, midriáticas, ¿no? ¿Qué va a tener? ¿No? El ritmo acelerado, se le acelera el ritmo cardíaco, también por consiguiente se le va a subir la presión arterial, etcétera, ¿no? Va a haber midriasis, taquicardia, que puede llegar inclusive a arritmia, asociado a la taquicardia que va a haber presión arterial elevada, hipertensión, puede haber hipertermia, delirio, confusión, etcétera. Toda una serie de manifestaciones que se van agregando según el grado de toxicidad. Ahí está, por una predominancia o una exacerbación del sistema nervioso simpático. ¿Cómo se llama este síndrome? Síndrome simpático mimético, ¿no? Caso clínico, para que no nos olvidemos, acaso voy a mencionar casos que se ven con cierta frecuencia en la emergencia, ¿no? Paciente joven, varón, ¿no? Llega a la emergencia, agitación psicomotriz, refiere dolor de pecho y palpitaciones, ¿no? A la toma de la presión arterial, 18,9, estaba con la presión elevada, sin ser hipertenso previamente. La frecuencia cardíaca estaba acelerado, taquicardia, ¿no? Y en el EKG no se encontró arritmia porque era una taquicardia de tipo sinusal, ¿ok? Pero las pupilas estaban midriáticos. Esta persona había tenido una ingesta o un consumo de cocaína. Estaba haciendo las manifestaciones de un síndrome simpático mimético, ¿no? ¿Y cómo actúa la cocaína? La cocaína es un inhibidor. Esto suena un poquito enredado, es un inhibidor de los procesos de recaptación de noradrenalina y de dopamina.
esta neurona terminal segrega, como les dije, segrega noradrenalina. Pero no solamente segrega noradrenalina, también segrega otros neurotransmisores. En este caso, esta neurona segrega noradrenalina y dopamina. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína inhibe el proceso de recaptación. Y como no lo puedo recaptar, no lo puedo recaptar, ¿qué va a haber? Va a haber una abundancia de estos neurotransmisores. Va a haber un incremento a nivel de la conexión entre neurona y neurona de estos neurotransmisores, tanto noradrenalina como dopamina. Y eso es lo que van a dar la manifestación clínica. Eso es lo que dan la manifestación clínica, ahí está, ¿no? Entonces, como se genera gran acúmulo de noradrenalina y dopamina, esto da la manifestación clínica. Siendo así que la dopamina es la que le da la sensación de placer. Por eso que estas personas que ya han probado este consumo, ¿no?, de esta droga, vuelven repetitivamente a consumir porque la dopamina es la que le da la sensación de placer, de bienestar, de estar, ¿no?, de estar bien. Y el exceso del noradrenalina es el que te va a dar las manifestaciones clínicas que acabo de describir hace un momento. Bien. Y las intoxicaciones por cocaína pueden ser fatales inclusive, ¿no? Porque no solamente las manifestaciones clínicas que les acabo de describir, sino que en caso de una intoxicación severa, estas personas, estos pacientes pueden llegar a problemas de delirio, convulsiones, ya se generan arritmias, ¿no? Inclusive pueden debutar con un infarto, sin haber tenido problemas coronarios previamente, infarto, no solamente infarto del miocardio, inclusive infarto cerebral. Paciente joven que viene con problema de infarto cerebral, eso uno sospecha, ¿no? De repente es consumidor de cocaína. Ok, pasemos a otro síndrome, ahora es el síndrome colinérgico. Y por lo que les acabo de explicar previamente, si ahora digo síndrome colinérgico, les estoy diciendo que es una exacerbación del sistema parasimpático, ¿no es cierto? El que segregaba la acetilcolina, ¿no? Y en este caso, este síndrome, ¿en qué caso se presenta? Cuando hay una intoxicación por compuestos órganos fosforados. Ese COF que está ahí significa compuestos órganos fosforados, lo que está en los insecticidas generalmente, ¿no? O por otra molécula conocida como carbamato, que estos generalmente están en los raticidas, en los rodenticidas. Algo de esto deben haberlo mencionado en los primeros días, cuando yo recuerdo que les han hablado, ¿no?, de intoxicación por raticidas, ¿no? Y por insecticidas también me parece que había una presentación previa. Bien, ¿qué cosa te va a dar esto? La contraparte del primer síndrome que les dije. Entonces, no va a haber midriasis, va a haber miosis, una pupila chiquita. El paciente entra con miosis, pupila chiquita, puntiforme inclusive. Pero va a haber ¿qué les dije? Que el simpático, ¿qué te hacía? Te paralizaba el intestino, ¿no es cierto? Entonces el parasimpático más bien te va a exacerbar, ¿no?, la actividad o la motilidad intestinal. Por eso que va a haber vómitos y diarreas. Se incrementa la peristalsis y si está con el estómago lleno, comienza a vomitar, ¿no? Y se acelera tanto que inclusive puede hacer deposiciones, diarrea, ¿no? Hay vómitos, hay diarreas, y en la piel, ¿qué cosa va a haber? Diaforesis, sudoración, ¿no? También le conocen como el paciente húmedo, porque la piel está húmeda, y no solamente está piel húmeda, sino que hay lagrimeo, comienza a haber lagrimeo, inclusive broncorrea y mucha salivación, boca húmeda, por eso le dicen el paciente húmedo, ¿no? Piel húmeda, boca húmeda, salivación, ¿no?, broncorrea, que también es humedad de la mucosa bronquial, ¿ok? ¿Y qué nos faltaba? En el ritmo cardíaco más bien tiende a disminuir, bradicardia. Si sumo todo esto, ¿ante qué cosa estoy? Ante un síndrome colinérgico, una intoxicación. De repente ha sido por insecticidas o por un raticida. Caso clínico para que nos quede grabado, caso real, paciente varón, 27 años, traído a la emergencia, desorientado, confuso, ¿no? Los amigos pensaban que de repente había tomado, si hubiera sido así, hubiera sido intoxicación alcohólica más bien, pero este señor presentaba dolor abdominal, tenía cólico, ¿no?, tenía diarreas, tenía vómitos, tenía miosis, pupilas chiquitas, piel fría, sudorosa, broncorrea. Dato, siempre, en este caso de intoxicaciones siempre hay el dato, el que nos da, ¿no? Pero la sospecha clínica por todo esto ya la tenemos, pero nos falta. ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo fumigando, trabajaba para, no recuerdo qué municipalidad, estuvo fumigando y no tuvo las medidas de protección. Y
el insecticida se te pega en la piel y por ahí penetra, por ahí se absorbe. Y este señor desarrolló un síndrome colinérgico, intoxicación por compuestos órganos fosforados, insecticidas, compuestos órganos fosforados, ahí está. Había estado fumigando, pero sin las medidas de protección pertinentes. No le dijeron, de repente era inexperto. Otro caso, mujer, 19 años, traía la emergencia también. Casi todos ellos vienen ya un poquito con trastorno del sensorio, pero este es cuando ya pasó varias horas, ¿no? ¿Qué tenía? Mira, muy similar, dolor abdominal, náuseas, vómitos, se parece al anterior, ¿no? Dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? No tenía diarrea, pero mucha salivación, paciente húmedo, mucha salivación, pupilas chiquitas, puntiformes. ¿Qué dicen los familiares? Los familiares lo traen porque encontraron que en su habitación había un sobre de Campeón, que aparentemente había ingerido con una gaseosa. Es común, lo vemos en las noticias, inclusive fatal, ¿no? Fallecen, ¿no? Porque han consumido Campeón. Pero si el que vive con ellos se da cuenta a tiempo, lo traen a la emergencia y sí, es un cuadro reversible, sí, vamos a ver que sí es reversible. En este caso, intoxicación por carbamatos, ¿no? Un rodenticida, ahí tenemos, ¿no? Los más conocidos, insecticidas, ¿no? O rodenticidas, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Puede ser reversible? Sí, vamos a ver que sí. Por ejemplo, si fuera por compuestos órganos fosforados, ¿qué pasaría? Les dije que en el parasimpático, ¿qué cosa se liberaba en la segunda neurona? Acetilcolina. ¿Qué hace el compuesto órgano fosforado? El compuesto órgano fosforado se une a esta enzima que se llama colinesterasa. ¿Qué hace esa colinesterasa? La función de esa enzima, como saben todos ustedes, toda enzima degrada. Esa enzima colinesterasa degrada la acetilcolina. ¿Ya? Eso es lo normal. La acetilcolina, una vez liberada, tiene que degradarse, obviamente. Pero este compuesto órgano fosforado se une a la acetilcolinesterasa y por lo tanto la inactiva. Y ya la acetilcolina no se puede degradar. Entonces, en este caso ahora más bien va a haber un aumento de la acetilcolina, un aumento y comienza la manifestación y el síndrome colinérgico. Porque hay demasiada acetilcolina que no puede ser degradada. La unión de este compuesto órgano fosforado con esta acetilcolina es una unión irreversible, ojo, irreversible, no se puede separar, altamente peligroso. Pero sí le administramos precozmente este antídoto que se llama pralidoxima, no sé si lo han escuchado alguna vez, pralidoxima, ¿no? Que es una familia de las oximas, la pralidoxima es la más conocida. Va a romper esa unión, ahí está. Le administramos pralidoxina y rompemos esa unión del compuesto órgano fosforado de la insecticida y otra vez la acetilcolinesterasa va a poder degradar la acetilcolina y salvamos al paciente. ¿Sí? Ahora viene la lamentable de la situación nacional de la salud. Generalmente no tenemos este compuesto pralidoxima y tenemos que usar una alternativa. Y la alternativa es la administración de atropina. Atropina es la alternativa, eso sí hay en todos los hospitales, ¿no? Atropina. Carbamatos, lo mismo, lo del rodenticida, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? El carbamato o el metabolito carbamil del carbamato se une a la acetilcolinesterasa, por lo tanto la inactiva y no puede degradar la acetilcolina, la misma mecánica. Pero en este caso, para carbamatos, usar oximas no sirve de nada, porque no actúa a este nivel, no me va a romper este enlace, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Usar digamos, la segunda opción, que era la atropina, que me sirve para el primer caso por compuestos órganos fosforados y me sirve para este, específicamente, cuando es por carbamatos. ¿Y qué hace la atropina? No rompe el enlace, sino que se une al receptor. Entonces, si no puedo romper el enlace, ¿qué hago? Me uno al receptor, por lo tanto la acetilcolina, que hay demasiada, ya no puede hacer acción, porque ya no se puede unir al receptor ya. Entonces, de esa manera, bloqueo la acción del tanta acetilcolina que se ha acumulado, bloquea el receptor. Por eso es tan bueno en esta como en el anterior, ¿sí? Porque bloquea la acción de la acetilcolina. Por lo tanto, la atropina lo que hace es, actúa competitivamente y fijándose al receptor de la acetilcolina. Ahí está, lo mismo. Y esta forma de tratamiento, ¿cómo se llama? De repente ustedes han escuchado alguna vez, atropinización, o sea, darle atropina, atropinización del paciente. Y el paciente que estaba húmedo, la mejor medida de saber si está yendo bien o no es que disminuya justamente su humedad.
Disminuye su sudoración, disminuye la broncorrea, el lagrimeo, todo lo que estaba excesivamente húmedo comienza a disminuir. Es la mejor manera de medir si el paciente está bien atropinizado o no. Porque obviamente las pupilas que están dilatadas se van a dilatar, puede haber un cierto rubor, eso, pero la mejor medida es esto, ¿no? Que el paciente que estaba húmedo comience a secarse. Ok, otro caso clínico. Ya hemos visto dos síndromes, síndrome simpático-mimético y el síndrome colinérgico, o parasimpático-mimético, es lo mismo. Otro caso clínico, mujer joven, 25 años, casi siempre son mujeres jóvenes u hombres jóvenes, ¿no? 25 años, ingresa a la emergencia acompañado de familiares. Motivo de ingreso, trastorno sensorio, no despierta. Ya amaneció, quieren despertarla, no despierta, ¿no? Desconocen desde qué hora se encuentra en esta situación, ¿no? No hay antecedentes de importancia, pero nos traen a la paciente otro ejemplo clásico, y este es mucho más frecuente que todos. Nos traen con bastantes sobres vacíos a veces de algún ansiolítico, en este caso alprazolam, o una benzodiazepina, ¿no? Son ansiolíticos o benzodiazepinas, así se llaman, ¿no? Esta familia de medicamentos. A veces no solamente benzodiazepina sola, sino combinado con otros medicamentos más, y eso te complica más el manejo. Pero vamos a poner este ejemplo clásico, ¿no? Benzodiazepinas. Entonces, ¿qué te causan las benzodiazepinas? Lo que vamos a leer a continuación. Paciente con trastorno de conciencia, entren a veces inclusive en un sopor, en estados extremos pueden estar en un estado comatoso, ¿no? Piel pálida, fría, presión baja, se les baja la presión, ¿no? Y lo peor, lo más grave es que comienzan a hacer inclusive deterioro del patrón respiratorio. Puede hacer un paro respiratorio. Por eso lo mejor es proteger la vía, intubar y ponerlo en ventilador, ¿no? A veces es de mal pronóstico, ¿eh? Hay que actuar muy pronto acá. ¿Cómo se llama este síndrome? Síndrome hipnótico sedativo, por sedación del paciente, en este caso por benzodiazepinas. Pero no solamente las benzodiazepinas pueden ocasionar eso, sino también otros compuestos que se llaman barbitúricos, ahorita les voy a mencionar. Y todos ocasionan lo mismo, ¿no? Trastorno de conciencia, no despierta, puede llegar al coma, ya no respira bien, puede hacer paro respiratorio, se le baja la presión, se le baja la temperatura, está frío. Pupila no me sirve, puede estar la pupila dilatada o contraída, no me sirve para valorar este cuadro, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? La benzodiazepina, ahí dice BDPCT, para mí es benzodiazepina, ¿qué hace? Potencia la acción del GABA. Ahora vayamos a ver qué cosa es el GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, y este GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor del encéfalo. En otras palabras, es un inhibidor del sistema nervioso central, ¿sí? El GABA es un inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué me hace esta benzodiazepina? Me está potenciando la acción del GABA. La benzodiazepina, no sé si ven esta flechita, se une acá, a este receptor, y esta neurona, como libera GABA, se llama neurona GABAérgica, porque libera GABA. Si libera adrenalina sería adrenérgica, si libera noradrenalina sería noradrenérgica, así, ¿no? Pero bien, cada uno según lo que libere. Entonces, esta neurona GABAérgica está liberando el ácido gamma aminobutírico por acción de la benzodiazepina, potencia la acción de este neurotransmisor. Entonces, ahora hay demasiada GABA, ahora más bien, hoy lo mismo, potencia la acción del GABA. Entonces, si es depresor del sistema nervioso central, ¿qué va a hacer? Me va a deprimir a la persona se deprime, depresión de conciencia, del estado mental y depresión respiratoria, como dice ahí está lo mismo, ¿no? Ahí viene la acción del efecto, y ahí está la benzodiazepina, se une ahí y potencia la acción GABAérgica. El antídoto lo mencionó el doctor Inostraza hace un momento, ¿no? Cuando dijo de las intoxicaciones por fármacos, lo mencionó rápidamente. ¿Cuál es el antídoto de una intoxicación por benzodiazepina? Felizmente eso sí lo tenemos, el flumazenil. Sí lo tenemos, felizmente. El flumazenil viene en ampollitas de 0,5 y a veces tengo que ponerle 1, 2, 3, las dosis que sean necesarias porque no sé cuánto verdaderamente ha consumido el paciente. Porque una cosa es que me traigan 2 o 3 blisters vacíos, pero a veces realmente no se ha consumido todas estas pastillas. A veces generalmente son conatos, o sea, son intentos fallidos, ¿no? Traen 3, 4, pero se habrá tomado 2 o 3 pastillas porque despiertan rápido, respira bien, se hace la dormida, tú le pasas la voz, abre los ojos, etcétera. Esos son conatos, son intentos, ¿no? Porque cuando es una verdadera intoxicación, sí, viene bien deprimida. ¿Okay? Entonces, con la benzodiazepina, con el flumazenilo yo contrarresto la acción. Es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas. Ahí está.
Esto lo voy a mencionar bien rápido, quería mencionarlo, pero no quiero que me gane el tiempo. Actualmente también están viniendo bastantes intoxicaciones por benzodiazepinas, pero más bien los pepeos, ¿no? Tocan la puerta, señor, estamos tomando la presión, ven que son personas de edad avanzada, estamos haciendo una campaña de la municipalidad, ábrenos la puerta, por favor, estamos tomando la presión arterial. De pronto, los abuelitos no sabemos cómo, aparecen desmayados y los traen a la emergencia así. Y no saben qué ha pasado. Ya cuando el paciente despierta, recién recuerda. Me tocaron la puerta y me dijeron, estamos tomando la presión. No sé en qué momento me dieron algo de beber. Mucho cuidado. Ahora están viniendo más seguidos estos también, los pepeados. Bien, y los barbitúricos también caen dentro de esto mismo. Pero felizmente los barbitúricos casi ya no se usan. Casi ya no se usan, por eso que no lo van a encontrar. Ya no vienen pacientes por consumo de barbitúricos, ¿no? Pero tengo que mencionarlo, y ¿por qué se hizo tan conocido? Por el famoso fallecimiento de esta artista de hace muchos años, ¿no? De los años 60. Marilyn Monroe fallece en la flor de su juventud en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Por una sobredosis de barbitúricos. Porque antes, cuando alguien tenía problemas de ansiedad, te daban barbitúricos. Pero como son altamente peligrosos, actualmente ya nadie da barbitúricos para problemas de ansiedad. Ahora se dan benzodiazepinas. Aparte que del barbitúrico no hay antídoto, era mucho más peligroso. Y finalmente llego al último síndrome, que es el síndrome narcótico, ¿no? ¿Por qué? Por intoxicación por derivados del opio, opiáceos, opioides, como quieran decirlo, ¿no? Y este síndrome narcótico me va a dar pupilas puntiformes, pupilas chiquititas, ¿no? Depresión respiratoria, que puede llegar al paro, se parecen mucho a los anteriores, ¿no? Depresión del sensorio, ¿no? Hiporreflexia, hipotermia, hipotensión, por síndrome narcótico. Para nuestra realidad es poco frecuente que vengan pacientes con síndrome narcótico. Los pocos que vienen es porque se han acostumbrado a usar generalmente morfina o petidina, como el caso de esta señora que siempre venía de emergencia para que le pongan su ampolla de morfina o petidina. De alguna manera se había vuelto dependiente de este tipo de narcóticos, que son de uso hospitalario, ¿no? Y venía con el cuento de que tenía un tumor cerebral, ¿no? Lo cual después descubrimos que era completamente falso y se había vuelto dependiente, ¿no? Los opiáceos, lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos receptores opioides, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos o generamos opioides endógenos. Aparte de que nos pasan cuando tenemos un dolor intenso, que nos pongan de repente, alguna vez se le han puesto morfina o petidina, de repente alguien ha tenido un cólico intenso y le han puesto, ese es el exógeno, pero nosotros endógenos también segregamos. ¿Y cuáles son estos? Las endorfinas o las encefalinas, que son las más conocidas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un accidente, o le han contado que alguien ha tenido un accidente, y de repente sale, y de repente ha tenido inclusive a veces la amputación de una mano, y sale, y no tiene dolor en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Que producto de ese trauma severo ha habido una gran descarga de opioides endógenos. Entonces la persona inicialmente no tiene dolor. Obviamente esto a veces es cuestionable, pero mucho yo he sido testigo a veces cuando he trabajado en una clínica donde venían bastantes pacientes accidentados y verdaderamente venían a veces con amputaciones severas y no tenían dolor en ese momento. Después de un rato recién manifestaban dolor y ya había que ponerle, ¿no? Y había que ponerle, obviamente, porque el efecto de esto obviamente es pasajero. Igual como el que te ponen endovenoso, pasa el efecto, tienen que ponerte otro más. Bien, entonces nosotros segregamos receptores opioides y en este mismo receptores se unen los exógenos también. De esta manera es el mecanismo de acción, ¿no? Fijándose en los receptores opioides, ¿no? Pero cuando se trata de los exógenos que te va a dar un efecto analgésico, te va a dar un efecto obviamente te inhiben la percepción del dolor, pero no solamente eso, te va deteriorando la atención de la habilidad, la concentración, cambio de humor, etcétera, ¿no? Toda una serie de alteraciones, ¿no? Mentales, ¿no? El paciente se pone más extrovertido, etcétera, ¿no? Pero cuando hay una dosis muy elevada, una sobredosis, inclusive puede llegar a una depresión respiratoria. ¿El antídoto cuál es? La naloxona. La naloxona, casi todos los antídotos funcionan casi siempre de la misma manera, no sé si lo llegan a ver ahí. ¿Qué hace el antídoto? Se une al receptor. Entonces estos opioides ya no pueden hacer la acción, ¿no?, con el receptor porque hay alguien que se está interfiriendo, en este caso de la naloxona. La naloxona, antagonista específico a nivel de receptores, se une con el receptor. Vienen ampollitas de 400
microgramos o 0.4 miligramos. Bueno, esto es solamente para mencionar, como dije, en nuestra realidad es infrecuente, en cambio en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es tan frecuente que para ellos es una epidemia. Epidemia de uso de heroína, ¿no? Epidemia para ellos, ¿no? Un muerto cada 16 minutos, 19 minutos, no sé cómo hasta ahorita porque esta publicación es un poquito antigua, ¿no? Y tanto así, tan frecuente es que ellos inclusive tuvieron que ingresar el uso ya rutinario de naloxona dentro de su algoritmo para reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si sospecha que tiene intoxicación, aplíquenle la naloxona, ¿no? Y ahí está, la naloxona, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vienen ampollitas de 400 microgramos o 0.4, que idealmente lo puedo pasar endovenoso o intramuscular y repetirlo tantas veces sea necesario hasta 2 miligramos, ¿sí? Finalmente que nosotros no tenemos mucho de estos casos, ¿no? Pero en otras realidades, vale mencionarlo, es tan frecuente que inclusive ellos tienen aplicación intranasal. O sea, viene la ambulancia, encuentra el paciente desmayado, piensa que de repente es una sobredosis narcótico, rompe este de acá, ¿no? Viene para aplicación intranasal, creo que tengo ahí está, ¿no? Para aplicación intranasal. Tiene prácticamente el mismo efecto y se absorbe muy bien. Bien, con esto termino.